Sí, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres porque nos das un día más de vida. Bueno eres porque tenemos un nacimiento a diario. Un nacimiento a diario en el cual la misericordia de Dios nos alcanzó para este nuevo comienzo, este nuevo día. Cada día es un nuevo comienzo, cada día es un nuevo amanecer, cada día es un nuevo de misericordia del Señor. Porque la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces es misericordia que nos alcanzó el día de hoy. Y por eso es que debemos darle gracias al Señor, porque bueno eres, Señor. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. El Señor me daba la palabra consistencia. Yo preguntaba, Señor, ¿qué es consistencia? ¿En qué consiste la consistencia? El Señor me decía, la consistencia es firmeza, es convicción, es seguridad. Es como cuando con una persona que está segura en algo que usted esté haciendo y usted lo va a hacer y lo continúa haciendo porque está seguro de lo que usted está haciendo. Es como esa consistencia que usted se determina a estar firme haciendo una cosa o determinado en hacer alguna cosa por la cual usted anhela o desea hacer. Consistencia, la cualidad. Yo lo que encontraba, según el diccionario, dice cualidad de lo que es estable, coherente y no desaparece fácilmente. Dice la consistencia del papel es menor que la del cartón. O sea, ¿cómo hace la comparación ahí de la consistencia? Dice que la consistencia del papel es menor que la del cartón. Y muchas personas hay así que tienen una consistencia débil, otros tienen una consistencia fuerte, segura, constante y determinante. Otros que la consistencia es dudable, inseguros, inestable, que dudan en determinado momento. Pero dice que la consistencia aplicada al comportamiento humano puede significar que tu carácter, actitud y conducta se mantienen constantes durante un largo tiempo. Y esa es la conducta o el carácter que el Señor nos pide a nosotros como cristianos, como creyentes, como que realmente sí amamos a Dios, como que sí creemos en el Señor, que no cuando vienen dificultades o situaciones difíciles entramos como el papel, en esa constancia, esa consistencia permeable, difícil, inconstante. No, que nosotros debemos ser constantes, determinantes y seguros. Dice, en cualquier área que deseemos tener éxito será necesario aplicar la consistencia. Es como cuando usted empieza un proyecto, una meta, usted tiene que ser constante, decidido y determinante para lograrlo. Porque si usted no lo hace, no lo va a sacar adelante ese proyecto. Es como cuando la persona que entra a la universidad, entra en el primer semestre y va con todas las ilusiones de la carrera que va a estudiar, se matricula, mira el pénsul y empieza a estudiar. Y ya como que en el segundo, tercer, cuarto semestre, como que no me gusta esa carrera, el profesor, la universidad, el pénsul, bueno, muchas cosas que se empiezan a ver y como que no le agrada y como que deja la carrera a medias. Pues luego mira otra carrera y mira y también como que esa sí me llama la atención y empieza a ir otra vez en tercer, cuarto semestre. Así yo conocí a algunas personas que han dejado a mitad la carrera, han dejado a mitad del camino el estudio, han dejado a mitad del camino una empresa, un negocio, un proyecto, porque ante la primera dificultad, ante la primera adversidad, esto no era lo que yo esperaba, no era lo que yo buscaba, pero no se esfuerzan realmente por sacar adelante ese proyecto, esa meta, ese objetivo. Lo mismo sucede en la vida cristiana. En la vida cristiana nosotros debemos ser una persona consistente, una persona con constancia, una persona determinante, una persona firme y segura para poder avanzar y evolucionar. Que cada día tendremos situaciones diferentes, claro, podremos tener situaciones adversas, es normal. ¿Por qué es normal? Porque la vida cristiana se vive, es como cuando hay un matrimonio. El matrimonio es el noviazgo, empieza así como la flor de la vida, la flor de la etapa, la relación, ¿cierto? Pero ya cuando se casan, ahí es donde realmente se empieza a ver en qué se va a basar el matrimonio, cuáles son las bases del matrimonio, si el matrimonio realmente está basado en lo que usted y yo creemos, en lo que usted y yo nos basamos, en el ayudar al uno al otro, en el esforzarse en el uno al otro para sacar ese matrimonio, esa relación adelante. Pero si en el primer tropiezo, no, esto no era lo que yo esperaba del matrimonio, no, esto no es lo que yo esperaba de usted, no, esto no es lo que yo esperaba de la relación de pareja, o sea, dejamos todo a medias. Por eso hemos escuchado, visto relaciones de parejas que tienen 2, 3 relaciones, 4 matrimonios, que han pasado por el 4, 5 matrimonios, la quinta relación. ¿Por qué? Porque al momento que hay una dificultad, botan todo, dejan todo en la mitad del camino. No, esta persona no era, definitivamente me di cuenta que no era. O como lo que dicen hoy en día, ¿por qué se separó? Indiferencia de caracteres, incompetencia, incompatibilidad de caracteres. ¿Qué es eso? Ahí en la palabra no encontramos eso. Dice que la palabra de Dios nos dice a nosotros que si el uno cae, el otro lo levanta, pero que entre los dos
se forjarán a sacar esa relación, ese matrimonio, una familia adelante. Y lo que el Señor nos pide a nosotros, que usted y yo nos esforcemos, que ante la primera circunstancia, al contrario, nos levantemos y nos esforcemos a sacarlo adelante, y en Dios todo lo podemos, porque la palabra de Dios dice que con Jesús todo lo podemos. Dice la palabra, todo lo puedo en Jesucristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo en Él lo podemos. Pero cuando usted y yo somos constantes, firmes y determinantes en la oración, en el clamor, en la intercesión, en el ayuno, en la palabra, en el buscar al Señor cada día más y más, ¿y qué quiere decir? Cuando venga una situación difícil, el Señor mismo nos da la victoria en esa situación que se nos llegase a presentar. Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Proverbios. Yo he encontrado una palabra en Proverbios 8. Proverbios capítulo 8. Proverbios 8:17. Miremos lo que nos dice. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Los que me aman son los que me buscan temprano. Porque hay personas que madrugan a buscar al Señor a mediodía. ¿Cree que el Señor lo va a atender a esa hora? No, dice que en la mañana, en la madrugada. ¿Pero por qué nos habla el proverbista que en la madrugada? Porque la madrugada es cuando todo está en silencio, está en calma. Aún hay personas que dicen que buscar al Señor cuando está el rocío de la mañana. Es como cuando usted se levanta y encuentra el pasto húmedo, ¿cierto? No ha llovido, pero el pasto está húmedo. Ese es el rocío de la mañana. Eso es cuando usted busca al Señor en esos tiempos, 3, 4, 5 de la mañana. Y es cuando en ese tiempo no hay ruido, no hay buses, no hay carro, no están los ruidos de los vecinos, está en silencio. Y es en ese tiempo que debemos buscar al Señor. Dice acá, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman. Por eso, cuando usted y yo busquemos al Señor, debemos pagar un precio. Y el precio es buscarlo de madrugada, buscarlo de la mañana. Por eso hay una parte de la Biblia que nos dice que no haré sacrificio que no me cueste. Y es un sacrificio, levantarnos temprano y buscar y el depender del Señor y encontrarnos con Él en la madrugada y tener esa cercanía al Padre, tener esa intimidad con el Señor en esos tiempos de oración y clamor. El ser constantes en la oración y a diario perseverar en ella, en buscar la dirección del Señor a diario. ¿Por qué? Porque usted y yo no sabemos qué no se nos presentará en el transcurso del día, pero sí podemos encontrarlo en el Señor, que Él nos guardará determinada situación. En algunos el Señor nos dará revelación, nos mostrará qué irá a pasar en el día, en revelación, en sueños o en una visión nos mostrará, pero otros muchas veces no nos muestra. Entonces, pero el Señor sí nos guarda si usted y yo entramos en ese tiempo de oración y clamor antes de salir de nuestras casas, pero que ese tiempo sea un tiempo de excelencia, sea un tiempo en el cual usted se dedique a orarle al Señor, se dedique a pedirle al Señor y a entregar ese día, su vida, su familia, sus metas, sus sueños, sus anhelos, sus necesidades, todo lo que usted necesita que el Señor lo guíe y lo oriente. Entrégueselo al Señor, pero también pídale sabiduría e inteligencia cómo debe obrar en determinada situación que se le presente durante el día, ¿cierto? Y le aseguro que el Señor lo orientará y lo guiará en cada situación que se le presente. Así como somos constantes y perseverantes con nuestro trabajo o estudio, matrimonio, el ejercicio, nuestro cuerpo, nuestra alimentación, asimismo debemos nosotros serlo en la oración. Pero es súper relativamente importante el ser conscientes y constantes en la oración y en la relación íntima con el Señor. Porque hay personas que ellos sí tienen consistencia en su estudio, en sus metas, en sus proyectos, en su trabajo, en sus negocios, en sus viajes. Pero con Dios no. Y cuando se les presenta una dificultad, una adversidad que no tienen control, ahí sí buscan al Señor. Ahí se lo buscan con ese anhelo, Señor, necesito que me ayude, Señor, que me ayude. Y muchas veces el Señor lo dejamos plantado. Ni siquiera le decimos, Señor, buenos días. Señor, coloco mi vida delante de ti. Señor, hoy te pido que tú me orientes y me direcciones. Señor, hoy quiero que tú me hables. No lo hacemos. Y esperamos que en un momento de adversidad el Señor sí esté presente y que el Señor me guíe y me oriente. Y muchas veces no lo hacemos buscando en la madrugada. Cada día nos esforzamos en reflexionar en el estudio y la meditación de la palabra, y es cuando ahí el Señor viene y obra en nuestras vidas. Porque hoy el Señor da una palabra, y el Señor cada día nos da una palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa es una palabra que de pronto el Señor te la da hoy a ti, de pronto que estás desanimado, de pronto que no tienes fuerza, de pronto que ya no tienes aliento de nada, de pronto que ve que las cosas no se dan, y el Señor hoy te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así le dijo el Señor a Josué, y así el Señor te lo dice a ti.
O sea, que te esfuerces, que no solamente te quedes ahí en la mitad del camino, sino que te esfuerces y avances para que puedas ver las metas y los proyectos logrados. Es como les hablaba del estudio. Una persona para ser profesional tiene que hacer 10 semestres en una universidad, otros los hacen 8 semestres si son en el día, dependiendo de la universidad donde está estudiando. Pero ¿qué tiene que hacer? Todo un esfuerzo para graduarse y poder llegar a ese título. Tiene que hacer todo un esfuerzo en estudiar, en ir y cumplir los horarios en la universidad, en cumplir con los trabajos, los quiz, las exposiciones, en inscribirse en la universidad, pagar y asimismo meditar y estudiar en lo que le mandan en la universidad para poder lograr ese objetivo. También lo debemos hacer con el Señor. El Señor no solamente busquémoslo como el Dios bombero, no, busquémoslo como ese Dios en el cual yo necesito una respuesta de Él, pero también quiero una orientación y la sabiduría de Él para poder lograr estas metas, estos objetivos en Él, porque Él es el que me dará la victoria en todo. Y cuando usted y yo nos esforzamos en buscar y depender de la palabra, ellos nos llevarán a que tengamos nosotros constancia en la búsqueda de Dios a diario. Es cuando usted y yo perseveramos a diario para una respuesta, una orientación. Ahí cuando nosotros miramos a la luz de la palabra del Señor, nos dan respuesta y orientación para el matrimonio, para su hija, para su hijo, para su esposa, para su esposo, para su relación familiar, para su relación como pareja, para su área laboral, para su área financiera, para su estudio, para sus proyectos, para sus metas, para sus viajes. A medida que leemos la palabra encontramos la orientación y la dirección. Cuando usted lee el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios usted encuentra la sabiduría del Señor para cada día. Por eso el Señor nos dejó 31 capítulos de Proverbios para leer uno diario acorde a la fecha, porque cada vez que usted lea el proverbio, el Señor le da una revelación nueva sobre lo que debe hacer o lo que debe ejecutar en el transcurso de ese día. Por eso es un proverbio para cada día, para que usted lo vaya leyendo y el Señor le va hablando en lo que debe mejorar o cambiar. Miremos lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 5. Romanos 5, verso 2. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí nos habla el apóstol Pablo de la fe, pero nos habla también de la constancia, de la perseverancia, porque para que usted y yo crezca nuestra fe, debemos perseverar en la oración y en la meditación y estudio de la palabra, para que la fe se cimente en nuestras vidas, para que nuestra fe esté cimentada en el conocimiento y el estudio de la palabra, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por la fe tenemos entrada a nuestro Señor Jesucristo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos esforzamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y es ese esfuerzo que usted y yo hacemos a diario para entrar en este tiempo del conocimiento de Dios. Entrar, como sumergirnos, como dice la palabra, en sus ríos de agua viva. El poder andar y estar sumergidos cada día más y más en esos ríos del Espíritu. Que a medida que usted y yo meditamos y leemos la palabra, entramos en esos ríos en el Espíritu. Estamos firmes en lo que ha conocido, en lo que he creído. Encontramos como Pablo, un perseguidor de la iglesia, cómo encuentra en Jesús el camino correcto y cómo deja atrás todo lo que venía haciendo y a quienes servía. Y esto es a los que servía fielmente. En un momento dado se da cuenta que no era el camino a seguir, ya que él tiene un encuentro en Hechos capítulo 9 con Jesús. Y a raíz de que él tiene ese encuentro con Jesús, él tiene una convicción y una determinación. Y se convierte en una persona de consistencia, una persona que realmente es un ejemplo a seguir, porque en él podemos encontrar el antes y el después. El antes era Saulo de Tarso, un asesino, una persona que perseguía a los cristianos para matarlos y a otros los metía en la cárcel. Pero como cuando se aparece el Señor hay un cambio radical en su vida y se convierte en una persona fiel a Cristo, una persona que tiene un cambio radical en su vida y en su corazón y empieza a hablar de lo que el Señor ha hecho en su vida, porque en toda la palabra encontramos del relato de Pablo su conversión, y una conversión genuina, transparente, que lo hizo una persona inconmovible en Cristo Jesús, una persona radical, firme y constante y determinante en el propósito y en el llamado que Dios le hizo. Yo sé que hay una persona que me está escuchando de esta palabra, porque ha venido dudando sobre las cosas de Dios, porque ha venido ataque el enemigo en su casa, en su familia, aún porque se haya convertido a Dios, al cristianismo. Pero hoy el Señor te tiene esta palabra, que así como el Señor hizo una transformación y un cambio radical en Saulo de Tarso, que más adelante se llamó
Pablo de Tarso. Como el Señor le cambió el nombre de Saulo a Pablo, así el Señor quiere hacerlo contigo. No te desanimes, el Señor hoy está contigo y el Señor te va a dar la fuerza y la fortaleza para salir adelante lo que tienes proyectado. Haz la siguiente milla, avanza, evoluciona, porque el Señor sí tiene un propósito contigo y tiene algo propuesto y determinado para tu vida que el enemigo no lo podrá echar abajo. El enemigo no podrá ganarte. Solamente persevera en ayuno y en oración, y también lee y medita el libro de Romanos, que ahí el Señor te dará la dirección y la confirmación en lo que debes empezar a hacer y a cambiar, a transformar para tu vida y para el propósito por el cual el Señor te ha escogido, porque no te ha llamado, te ha escogido para lo que debes hacer de ahora en adelante, así como lo hizo con Pablo, con Saulo de Tarso, que después fue Pablo de Tarso. Entonces, en nosotros está en perseverar y en seguir a diario a Jesús para encontrar un cambio primeramente en nosotros, porque si hay un cambio en nosotros podremos ver un cambio en los demás, pero primero el que debo cambiar soy yo. Si yo cambio, todo a mi alrededor va a cambiar. Los problemas que generan la poca firmeza mental generan inestabilidad en todas las áreas, tanto en el campo secular como en el espiritual, ya que genera un estancamiento general en la persona y no avanza, pero por el contrario se estanca. ¿Por qué? Porque el enemigo donde más trabaja es en la mente. ¿Y por qué trabaja en la mente? Porque ahí es donde logra derribar al hombre, al ser humano. Porque viene y lo trabaja con pensamientos de derrota, de inseguridad, de temor, de fracasos, de dudas, de luchas, de aflicciones y de derrotas. Y cuando el enemigo logra entrar en la mente de una persona, lo logra doblegar. Por eso es que siempre ustedes me escucharán hablar la palabra, meditar y estudiar la palabra, porque la única que fortalece la mente del ser humano, la única que cambia y transforma al ser humano, en la meditación y el estudio de la palabra a diario. Eso no lo debemos hacer cada 8 días o cada vez que vamos a la iglesia o cada vez que tenemos una reunión de ministerio, cada vez que tenemos una reunión como líderes. No, debemos hacerlo a diario, que ese es el alimento espiritual que debemos nosotros alimentar nuestro espíritu, que así como alimentamos nuestro cuerpo, alimentemos también el espíritu, que lo alimentemos a diario con la palabra y con la oración, para que podamos ser perseverantes y constantes. Algo que yo encontraba dentro de la palabra es la indecisión, que muchas personas llegan a la vida cristiana, pero en el transcurrir del tiempo se desaniman porque no les gustó la iglesia o la alabanza o lo que dijo el pastor o lo que dijo el líder o de pronto las personas de la iglesia o los consiervos o el liderazgo. Algo le molestó y de acá empiezan a bajar el ritmo. Y no siguen constantes y determinantes. Dice, la indecisión lleva a la persona a abstenerse de toda decisión, ya que lo que asume es la indecisión, lo que a muchos les pasa y los lleva a adherirse a la decisión de otros. Cuando una persona no es decidida, viene a ser una persona indecisa y copia lo de los demás. Todo lo que dice tal persona, bueno, hagamos lo que él dice. Lo que dice otra persona, mandan a hacer una cosa, bueno, hagamos lo que él dijo. ¿Pero por qué? Porque no hay una decisión, porque no hay una determinación. Son esas personas que son inconstantes, como dice la palabra, que una persona inconstante es inconstante en todos sus caminos. Y lo vemos en muchos casos, situaciones de personas que no saben para dónde van, si vienen, no van, no salen, no entran, no saben realmente qué es lo que están pidiendo, qué es lo que quieren hacer. Porque aún hoy en día vemos jóvenes en los cuales usted les pregunta, están terminando su bachillerato, ¿qué va a estudiar? ¿Cuál es la carrera? No sé, pues voy a mirar, me provoca hacer un curso, un prefix, me provoca entrar a hacer un curso en el SENA, me provoca, no sé, voy a darme un año sabático. Bueno, muchas cosas que dicen algunos jóvenes en los cuales no hay una decisión clara, no hay una determinación. ¿Por qué? Porque muchas veces el mundo lo que les ofrece es la inestabilidad y la inseguridad, la incredulidad y el temor. Pero cuando vamos a la luz de la palabra, en la palabra encontramos determinación, firmeza y convicción. Entonces, el dejarse dominar por otros, lo cual se convierte en una persona manipulable, en una persona fácil que pueden moldearla y trabajarla a su acomodo, ya que se convierte en esa persona insegura e inconstante, inestable, no solamente emocional, sino también en sus creencias. Por eso es que vemos muchas personas que uno les habla las cosas de Dios y dicen, no, pero es que yo creo en los astros, yo creo en las estrellas, yo creo en la luna, yo creo en Júpiter, miles de cosas que se inventan
¿Para qué? Porque es que eso es lo que les vende la televisión, eso es lo que les vende los medios de comunicación y no se basan realmente en lo que dice la palabra para encontrar un cambio y una determinación. Entonces usted los ve de pronto personas que no saben qué es lo que quieren, qué es lo que van a hacer, ni lo que están proyectando o se han proyectado a hacer en su vida. Y aquí en Romanos 5:2 encontramos eso, encontramos por la fe. Dice, cuando se tiene fe, se tiene confianza, seguridad, se tiene la firmeza y la convicción. Tener fe en Jesucristo para salvación es la seguridad que Él puede remover todo pecado. Cuando usted conoce de Jesús y usted cree que Jesús viene y hace un cambio en su vida, Él remueve todo pecado en su vida. Todo pecado de inestabilidad, de anarquía, de rebelión, de fornicación, de vulgaridad, de mentira, de manipulación. Todo el Señor viene y lo remueve y lo transforma a usted, pero va en su determinación, no va en el Señor, va en su determinación, en su constancia para buscarlo y depender de Él para que haya un cambio. Todo pecado, culpabilidad y todo lo encontramos en Jesús a través de Él y podemos entrar a la vida eterna en Él. Pero cuando usted y yo entramos y conocemos de Jesús, ¿qué hace Él? Él entra y desarraiga de nuestra vida hacia nuestro corazón lo que les hablaba, y también la amargura, el odio, el rencor, el resentimiento, el rechazo, el fracaso, el abandono, la falta de perdón, y al contrario nos llena de su paz, de su amor, de su gozo, de su firmeza, de su palabra y su verdad. ¿Qué es lo que el Señor quiere que usted y yo mantengamos y tengamos a diario? No solamente, como les decía inicialmente, cada vez que yo voy a la iglesia. No, es a diario ese alimento espiritual para que el gozo del Señor esté en mi vida, su paz, su tranquilidad, su amor, su gracia y su gloria esté sobre mi vida. Y eso lo encontramos cada vez que usted y yo entramos en esos tiempos de oración y meditación de la palabra. Por eso es tan importante que usted dedique tiempos de calidad con Dios. Así como usted dedica tiempos para ver una novela, para ver una película, para ver un seriado, dedique esos tiempos también de calidad a buscar del Señor, y le aseguro que el Señor mismo le hará esa confianza, esa seguridad que usted está esperando. O sea, no lo va a encontrar en libros de filosofía, en una academia, en un instituto. A medida que usted lee la palabra y estudie la palabra, el Señor le dará esa seguridad, esa confianza, esa paz y ese amor que no logrará encontrar en ninguna institución. Entonces, dentro de la palabra de Dios encontramos también ejemplos a seguir en cuanto a la consistencia y firmeza, y en el Señor lo podemos encontrar. Vamos a mirar puntos específicos en el cual vamos a encontrar la palabra y quienes el Señor usó en determinación, confianza y seguridad, y podemos encontrarlos en el siguiente punto. Por ejemplo, en el Señor, miremos lo que nos dice en Hechos capítulo 11. Hechos 11. Y vamos a leer desde el versículo 1, hasta el 8. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Como acá el Señor se le revela a Pedro en una visión, que él estaba en ayuno, pero él estaba en la azotea, en esa casa donde estaba, pero tiene una visión donde el Señor le muestra cuadrúpedos, animales que en la antigüedad era imposible comer, que los consideraban inmundos, algunos animales de esos, como entre esos el cerdo. Eran considerados animales inmundos que no se podía comer, porque eran considerados inmundos. Pero como el Señor le muestra a Pedro en esa visión que lo que él santifica, ¿cómo lo va a llamar inmundo? ¿Qué es lo que nos hablaba aquí la palabra? Que aún hay personas que nosotros consideramos inmundas, personas como los mal llamados desechables, personas que porque huelen feo, personas que porque no se han bañado, personas que porque a nuestro parecer no está bien. Pero era más o menos lo que el Señor le hablaba aquí a Pedro, pero que a esas personas el Señor lo mandó a predicar a los gentiles. Usted y yo somos los gentiles, porque nosotros no éramos escogidos de Dios, pero gracias a que Jesús vino a rescatarnos a nosotros para poder tener entrada
y acceso al reino celestial. Entonces, como él fue tan sensible a la voz del Señor que le habló en esa visión y le dijo: levántate, mata y come. O sea que prácticamente eso era lo que el Señor tenía preparado para Pedro. Pero como el Señor aún sí lo lleva, y como Él le explica a sus consiervos, explicándole a los otros apóstoles el por qué Él entró en la casa de ese hombre. Por eso le digo, en ese tiempo era imposible que entraran donde los gentiles, porque era prohibido para el pueblo de Dios que ellos entraran o comulgaran con los gentiles. Pero a raíz de esta visión que el Señor le da a Pedro, él puede tener acceso a la casa de este Señor. Y cómo el Señor lo lleva para que él vaya y le predique de las cosas del Señor Jesús. Y cómo el Señor lo usa a él. Porque hay personas que el Señor nos lleva a predicarles de la palabra de Dios, pero también a orar por ellos, para que sean restaurados, para que sean sanados, aún sanados en su corazón, aún sanados en su espíritu, aún sanados en su alma, porque muchas veces creemos que las enfermedades son solo físicas, pero muchas veces la enfermedad también viene es por el espíritu, vienen enfermedades espirituales, porque ha habido dolor en el alma, dolor en el corazón, aún dolor en el espíritu, y eso es lo que ha venido con amargura y resentimiento en una persona, y automáticamente el cuerpo se deteriora y se enferma. Por eso es que el Señor, que así como usó a Pedro, quiere usarnos a usted y a mí para ir a predicarles a otras personas que de pronto no nos creemos que sean aptos o dignos de que reciban a nuestro Señor Jesucristo, pero que a los ojos de Dios son ellos los que el Señor ha decidido que se les lleve la palabra. Como les decía, puede ser una persona, un indigente, puede ser una persona en la calle, puede ser una persona que está muy mal, pasando de necesidades aún económicas y viviendo muy mal, pero si el Señor lo usa a usted o me usa a mí para llevar una palabra, es porque va a haber un cambio en esa persona. Usted y yo solamente debemos obedecer, así como lo hizo Pedro, porque Pedro podía haberse argumentado que para él era imposible, que eso no debía haberlo hecho, que pronto esa visión no venía de Dios, que pronto Dios lo iba a desechar por ir a hacer eso. Pero no, él entendió, porque él estaba en ayuno y el mismo Espíritu le habló a su espíritu y él lo pudo entender para ir a hacer el propósito por el cual el Señor lo había escogido a Pedro. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos habla el Señor? Es usted ser sensible, que seamos sensibles a la voz del Señor y obedecer lo que Él nos manda. Él no lo dudó, Él fue y lo hizo, porque aún la palabra de Dios dice más adelante que estas personas lo esperaron a Pedro abajo y que aún el Espíritu le dijo: baja porque te esperan, te están esperando para que tú los acompañes a la casa de esta persona. Aún así el Señor le daba claridad en lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir y con qué personas. La confianza y seguridad con la que Pedro recibió el mensaje de Dios, pero cómo también fue a hacerlo la obra con la que el Señor le dio, y fue él con firmeza y convicción y seguridad. Los relatos le relata a los apóstoles el mensaje recibido por Dios y cómo aún así muchos creyeron y se convirtieron a Dios sin dudar. Cómo el Señor muchas veces nos tiene esa sorpresa de que aún otros ya tiene preparados para recibir un mensaje, pero solamente el Señor quiere que usted y yo seamos ese puente de conexión. Dios, nosotros y la persona o las personas. Es que nosotros seamos como ese puente para poderle llevar ese mensaje a otra persona, una persona que está esperando una respuesta de Dios, y Dios nos usa a usted y a mí. En esta parte encontrábamos en el Señor, ahora para la obra. Miremos lo que nos dice en 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios capítulo 15, 58. Dice: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que les hablaba de un comienzo, firmes y constantes, que eso es lo que el Señor quiere que usted y yo seamos en Él. Firmes y constantes, inconmovibles, que nada nos podrá mover, solamente el piso, pero nada nos podrá tumbar, nada nos podrá quitar, porque si usted y yo estamos convencidos del amor de Jesús, que Jesús nos cambió, somos inconmovibles en Él, y que podremos ir y llevar ese mensaje así como lo hizo Pedro, también lo podremos hacer, porque aquí el apóstol Pablo nos habla en esta carta y dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes, o sea, eso es a diario, como les decía, no cada 8 días, no cada tercer día, no cuando estoy de ánimo, no que es que hoy no quiero, hoy no estoy de ánimo para leer, no estoy de ánimo para orar. Todos los días debemos hacerlo.
creciendo en la obra del Señor siempre, en la obra, o sea, ir y llevar un mensaje, orar por otra persona, llevarle una palabra a otra persona, a un amigo, un familiar, un vecino, un compañero, llévele una palabra, pídale al Señor que le dé una palabra y llévele la palabra, porque esa persona está esperando una palabra y esa palabra va directamente de Dios, si usted se la lleva en el poder del Espíritu Santo. Entonces, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay personas que no hacen la obra de Dios porque es que como la iglesia no lo mandan, porque es que en la iglesia no le dicen, porque es que como en la reunión no les dicen que tienen que ir a predicar o llevar un mensaje. No, eso tiene que haber una convicción en su corazón. Para usted ir y llevar un mensaje, una palabra a otra persona, que primero haya esta convicción en usted y usted lo lleve, que usted vaya y le ore a esa persona o le lleve un mensaje. O si usted ve que una persona está pasando una necesidad, hágalo. Órele al Señor y pídale al Señor y le aseguro que el Señor lo llevará y le dará la victoria a usted. Porque dice acá, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir? Que del Señor usted recibirá la recompensa de Él, no es del pastor, no es del líder, no es de la iglesia, no es del ministerio, es de Dios mismo que le hará la recompensa por ir a hacer la obra, llevar ese mensaje, esa transformación a esa otra persona que lo está esperando por una palabra. Y el mismo Señor le hará la recompensa a usted en lo que usted está anhelando y esperando. Porque muchas veces esperamos es de otras personas que nos den. ¿Quién me dará un mercadito? ¿Quién me vendrá a visitar? A mí nadie me visita. No, yo aquí esperando que me visiten, nadie me visita. Porque no hay visita. Lleve una palabra, vaya y ore por una persona. Vaya, aproveche. Eso sí, si usted ve que usted necesita cuidarse, cuídese. Porque hoy en día dice que tenemos que tener las normas de seguridad. Hagámoslo, pero aún así usted lo puede hacer y orar por otra persona. Y usted lo puede hacer porque no es necesidad que usted esté tocando a la otra persona. Usted lo puede hacer desde los 2 metros, como dicen, y orar por la otra persona. Porque yo me quedé impresionado cómo el Señor, hablando, me llevó a orar por una persona que tenía COVID y cómo el Señor me usó para orar por esa persona. Y aún tomando la distancia, oré y el espíritu que había en esa persona de COVID la dejó y esa persona quedó sana. Instantáneamente quedó sana. Así el Señor nos quiere usar. Pero le digo que lo que el Señor espera de usted y de mí, disposición. Que haya disposición, no que haya argumentos. No, pero es que hay COVID. No, pero es que con tanta enfermedad. No, pero con tanto virus. No, pero con esta situación. No, siempre va a haber una excusa, siempre. Pero para el Señor no debemos tener excusas. Para el Señor debemos tener disposición. Cambio, no tenemos excusa para ir a viajar. Cambio, no tenemos excusa para salir a la calle y comprar tantas cosas. Cambio, no tenemos excusas para ir a comer a los restaurantes. Ahí si no hay COVID, ahí si no hay contagio, ahí si no hay nada. Pero para Dios si hay excusas. No, Señor, para Dios no debe haber excusas. Para Dios debe haber disposición. Porque como lo decía aquí, la palabra que estamos leyendo, de Dios recibiremos la recompensa. Pablo nos enseña que nada de lo que hagas en el Señor y para el Señor os será en vano, ya que por medio de Él obtendremos la recompensa, y la recompensa ya está preparada para usted y para mí, como le digo, si nos disponemos. Miramos para la obra, ahora miremos para la esperanza. Miremos lo que nos dice en el libro de Hechos 13. Vamos al libro de Hechos capítulo 13. Miremos del 1 al 9. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mira que el Señor aún así ya había escogido a través de esas personas quienes Él iba a usar, pero estaban en ayuno y en oración. Porque ahí mire lo que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aún el Señor nos llama. Si usted y yo nos metemos en tiempo de oración y ayuno y le pedimos al Señor qué quiere que yo haga, así el Señor nos va a usar, porque el Señor aún los estaba apartando, los estaba llamando para la obra. Ellos no sabían, pero el Señor ya lo tenía descrito. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. En las sinagogas de los judíos tenían también a Juan de ayudante. Anunciaban la palabra de Dios, no se quedaron callados. Porque hay personas cristianas, parecen mudos. No, ni una palabra. No hablan ni siquiera de Dios, no hablan ni siquiera de Jesús. Son como la gente 007. Están todos escondidos.
Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mire, aún así, él deseaba oír la palabra de Dios. Hay personas que desean oír la palabra de Dios. Solamente es que usted y yo nos dispongamos a llevar una palabra. No es necesario que usted sea el que se sabe la palabra de la derecha e izquierda, no. Que usted solamente se disponga y el Señor le hará la palabra. Obviamente que usted lea y medite la palabra y el Señor le hará una palabra precisa para esa persona que está esperando. Entonces dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Y dice acá la palabra, en él fijando los ojos, como el Señor usó también a Saulo y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo al diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor, como aún el Señor le reveló a él lo que se movía en esta persona. Aquí encontramos que nosotros, si hay una decisión, una determinación, una constancia, una firmeza, una seguridad en el Señor, Él mismo nos dará revelación, nos dará ese conocimiento, ese entendimiento de cómo hablarle a determinada persona, de qué decirle a una persona, qué palabra darle y decirle. Muchos tienen la esperanza en el Señor para ser sanados, restaurados, ser salvos, pero si no hay quien les predique, les lleve el mensaje de salvación, les lleve la unción del poder de Dios, ¿cómo podrán transformarse? ¿Cómo podrá haber un cambio en esas personas? De pronto habrá alguien en su familia que usted no le ha predicado, no le ha hablado la palabra de Dios, pero ha escuchado que usted es cristiano, ¿cierto? Pero usted de pronto, por el temor de que lo critiquen o lo juzguen, no le ha dicho nada. Vaya con el poder del Espíritu Santo, no es en sus fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo, y el Señor le hará esa fuerza, esa vitalidad. Como había tanta disposición en Pedro, que no dudó por orar por este hombre que estaba prácticamente postrado, y cómo el Señor viene y le habla a él, y cómo lo lleva a un milagro sobrenatural. Porque aún también ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 3, también nos habla la palabra del Señor, cómo el Señor usa a Pedro para sanar un cojo de nacimiento. Pero cómo el Señor le muestra a él y lo sana con una sola palabra. Y eso es lo que quiere el Señor. Este es un tiempo en el cual el Señor a usted y a mí nos quiere usar con milagros. Y milagros en los cuales solamente usted dispóngase, y los milagros lo perseguirán a usted y lo usarán a usted a través del poder del Espíritu Santo. La doctrina, miremos lo que nos dice en 2 Tesalonicenses 2:15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina es lo que usted y yo aprendemos a medida que estudiamos y meditamos y estudiamos la palabra de Dios. Y esa es la que debemos retener a diario. Porque si usted y yo no la retenemos a diario, cualquier doctrina creemos que viene de Dios. Pero la doctrina que el Señor nos dejó es la que está escrita en la Santa Biblia. Y esa es la que debemos usted y yo, primeramente, reflexionar, analizar y meditar y estudiar para poderla llevar a otras personas, que eso es lo que pasaba con los apóstoles. Entonces, estar firmes en la doctrina, en el conocimiento de la palabra y la revelación de la misma por medio del Espíritu Santo. Cuando usted estudia y medita la palabra, pídale al Espíritu Santo que le traiga revelación, que le traiga conocimiento, que le traiga entendimiento, que le traiga discernimiento de la palabra, para que usted pueda entender, comprender y discernir la palabra y poderla llevar a otras personas, pero que sea orientado y direccionado por el Espíritu Santo, que la palabra la podemos entender a través del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que Él es el único que nos guiará y nos llevará a toda verdad, el Espíritu Santo. Miremos lo que nos dice Tito 1:9. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, que seamos personas firmes y constantes en la palabra. A medida que estudiamos y imitamos en la palabra, el Señor nos da ese conocimiento, ese entendimiento, esa revelación, pero que también nos lleva a nosotros también para poderle enseñar a otros, aún de los que se han desviado de la sana doctrina. Poderlos guiar y orientar, no es empezar a criticarlos o juzgarlos, no, poder orientarlos y direccionarlos con la palabra, pero con la dirección del Espíritu Santo. Entonces,
toda tentación. Entonces vamos a mirar contra toda tentación, está en Efesios 6:14, en el que usted y yo debemos también estar pendientes de la tentación, porque el enemigo no se queda quieto. Efesios 6:14 dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es el yelmo de la salvación. O sea, lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo en Efesios 6, él nos enseña la armadura del cristiano. En usted y en mí debemos estar ceñidos con la armadura de Dios a diario, porque no sabemos las acechanzas del diablo cuando se presentan o en qué momento. Entonces, debemos ser esas personas que estamos firmes contra las acechanzas del diablo, vestidos con la coraza de la justicia a través de la palabra de Dios, firmes y constantes en la fe. Firmes y constantes en la fe debemos estar en todo momento, en todo lugar. Veamos lo que nos dice en Filipenses 1:7. Él lo dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Como Pablo comprobaba que sus discípulos estaban firmes y constantes en la fe, en la palabra y en lo que ellos predicaban, porque él iba y miraba las iglesias que él había fundado, cómo estaban los que él había dejado al mando de cada iglesia y cómo lo estaban haciendo. Entonces, unánimes combatiendo en la fe del evangelio, para aflicción, como el Señor aún así debemos estar firmes y constantes en el tiempo de aflicción. Y miremos lo que nos dice en el Salmo 44. Salmos 44 del 17 al 19. Dice: todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, y se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de los chacales. Y nos cubrieses con sombra de muerte. Aquí en este salmo nos habla aún las estrategias que el Señor nos da para mantenernos firmes y constantes en momentos de aflicción, de angustia o de zozobra e incertidumbre, que el Señor nos da estrategias para mantenernos firmes. Como en la palabra nosotros podemos encontrar para cada situación una palabra firme y determinante y constante. ¿Por qué el Señor me hablaba sobre este tema? Porque es que hay muchas personas, aún personas cristianas, que han dejado la vida cristiana. ¿Por qué? Porque les ha faltado consistencia. Y la consistencia es muy importante en que usted y yo la trabajemos a diario. Por eso el caminar en la vida cristiana, en el conocer de Jesús, es un camino a diario. Es una constante prueba y constancia y determinación en nosotros, en la presencia del Señor a diario. Yo lo quiero invitar, mi estimado amigo, a que usted se determine a ser una persona constante, firme y determinante en Cristo Jesús. Pero que meditemos en la meditación, en el estudio de la palabra. Y esta palabra el Señor me la da precisamente porque hay personas que aún se han argumentado, porque el pastor no les habló, porque el pastor no les dijo, o porque pronto entraron en un tiempo de clamor y no encontraron respuesta, o porque esperaban que el Señor les respondiera algo que usted quería, pero no era lo que el Señor quería para usted, y se apartó, no volvió a buscar ni depender del Señor, pero no era lo que el Señor le tenía, era algo mucho mejor. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor y el Señor no nos responde o no nos lo da, es porque o Él tiene algo mejor o porque Él nos está guardando de algo peor. Pero Él, como hijos, siempre nos va a dar lo mejor. Y en usted y en mí está en perseverar y en ser constantes y determinantes y seguros a diario en la meditación y en el estudio de la palabra, pero también en que tengamos tiempos de oración, ayuno y determinación en la palabra de Dios. Padre, hoy oramos, Señor, por esta palabra. Oramos, Señor, que seas tú dando constancia, firmeza y determinación aún a personas, Padre, que se han apartado de tus caminos, aún que se han argumentado de pronto por el líder, por el pastor, por la iglesia, por una persona de la iglesia, un amigo, un familiar. De pronto es porque les hicieron bullying cristiano, porque no los dejaron de perseverar, o porque de pronto le ganó más
el mundo, la carnalidad, los deseos de este mundo de pronto le ganó y se apartó. Y oro, Señor, por estas personas, para que tú entres, Señor, y les des determinación, firmeza y convicción. Oro, Señor, háblales en sueños, háblales en visiones, dales amor por la palabra, Señor. Aviva ese fuego del primer amor en sus corazones a partir de ahora. Pero también oro por esas personas que luchan a diario, aún por la tentación, Señor, que están en el camino del Señor, pero que luchan también por la tentación, Señor, para que tú les des firmeza, convicción y seguridad, Señor, y les dé la victoria en esa tentación en el nombre de Jesús. Que la sangre de Cristo sea obrando en lo profundo de su espíritu, su alma y su corazón, y desarraigue todo lo que el enemigo haya sembrado, y que entre la paz, el amor y el gozo, la decisión y la firmeza en Cristo Jesús. Oro también, Señor, por esas personas que están empezando la vida cristiana, que están conociendo del Señor, pero como que hay veces sí, como que a veces no. Llévalos, Señor, a ser constantes y determinantes, así como lo fue el apóstol Pedro, así como lo fue el apóstol Pablo, Señor. Que perseveren unánimes, unidos a diario, Señor. Y rodéalos de personas temerosas de Dios, pero personas que sean de testimonio, personas que sean de adoración, personas que sean de palabra, personas que sean de ayuno, de intercesión y clamor. Rodea a esas personas. Oro también para esas personas que están volviendo, que se habían apartado pero que están volviendo, o tienen en su deseo volver a buscar del Señor. Tráelos, Señor, tráelos. Hoy oro por cada uno de ellos, Señor, y aplico la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, y declaro, Padre, que toda venda, todo velo, todo espejismo que el enemigo les había vendido, aún lo que los arrastraba al pasado, hoy cae en el nombre de Jesús, y se va al abismo y se pudre a partir de ahora en el nombre de Jesús. Y declaro que por la sangre de Cristo son redimidos ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, muévete. Espíritu de Dios, muévete. Espíritu de Dios, muévete. Llena ese lugar de tu presencia, que tu gloria descienda sobre ese lugar en plenitud. Llena los amados, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo. Llena ese lugar, llena esa casa, llena ese matrimonio. Oro por ese matrimonio que está en crisis, Señor. Restáuralo, Señor. Quita, Señor, todo argumento que el enemigo se levantó en ese matrimonio. Cae ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que tú restauras ese matrimonio, les da firmeza, convicción y seguridad en Cristo Jesús a partir de ahora. Llévalos a que te conozcan a ti en espíritu y en verdad, Señor. Llévalos al amor por la palabra, al amor por el ayuno, al amor por la meditación, el estudio y la palabra, por ese clamor. Llévalos, Señor, a ese cambio. Oro por esos hijos que se han apartado de las cosas de Dios. Oro por esos hijos que se han apartado y se han ido al mundo. Oro para que tú los traigas donde quiera que estén, Señor. Tráelos, Señor. Escucha el clamor de sus mamás, escucha el clamor de esas madres desesperadas, Señor, que no quieren que sus hijos se pierdan. Hoy me uno a ellas, Señor, por ese clamor, esa intercesión, Señor. Tráelos esos hijos, tráelos, Señor, abrázalos donde quiera que ellos estén. Envía, Señor, tus ángeles protectores, ángeles de convicción, ángeles de firmeza, ángeles de seguridad, ángeles de cambio y transformación. Envíalos del norte, del sur, del oriente, del occidente, a sus vidas. Tráelos, Señor. Aparta esas malas amistades, esas familias, esas personas que no los dejan crecer ni evolucionar en la vida cristiana, en tus caminos. Quita a esas personas de su camino, Señor, y trae personas de cambio y transformación a sus vidas a partir de ahora. Oro por el corazón de esos jóvenes, oro por el corazón de esos hijos, oro para que ese corazón sea transformado por el poder del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, muévete en poder en sus corazones, que el fuego de Dios descienda sobre sus corazones a partir de ahora, y que haya un cambio radical ahora en el nombre de Jesús. Tráelos, Señor, que esta juventud te busque, que esta juventud te adore, que esta juventud te glorifique, que esta juventud te exalte, Señor. No permitas que los jóvenes se pierdan, no permitas que esta juventud de esta nueva generación se pierdan, Señor. Tráelos donde quiera que ellos estén, tráelos para tu gloria y para tu honra, Señor. Que ellos te adoren y te exalten en todo momento, en todo lugar, que te sirvan en espíritu y en verdad. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, que las familias sean restauradas, Señor, que cada hogar, cada familia sea restaurada, que si vino división, si vino pleitos, contiendas, aún malentendidos, aún, Señor, engaño, traición, Señor, restaura los hogares. Hoy clamo por esos hogares, clamo por esas familias, Señor, que tú las cambies y las transformes, Señor, pero que el amor tuyo prevalezca a través de su vida y sus corazones a partir de ahora. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias, Señor, por la consistencia que tú nos has dado a cada uno de nosotros, por la firmeza y la seguridad. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque tú esperas, Señor, que nosotros nos volvamos a ti de todo corazón. Y llévanos, Señor, a perseverar a diario. Llévanos a perseverar en la oración, en la meditación, en el ayuno a diario, Señor. Y que te busquemos a ti, dependamos de ti en todo momento. Porque si te tenemos a ti, tenemos todo, Señor. Porque todo lo podemos en Jesucristo, porque Él nos fortalece. Continuemos con un tiempo de alabanza, adoración. No se desconecte, mi estimado amigo. Sigamos conectados a la oración y el clamor, a la alabanza, porque viene un tiempo de la prédica donde usted recibirá una palabra del Señor en la ofrenda
para su vida y para su familia. Continuemos.